Última Palabra con Paulo Lacerna. Buenas noches, estamos con el senador Jorge Enrique Robledo, uno de los mejores senadores de Colombia, que ha sido elegido consecutivamente como el mejor senador del país. Está con nosotros para explicarnos por qué se lanzó a la presidencia antes de que haya una definición de un candidato único de izquierda, ya que hubo un acuerdo con las FARC. Tendrá sus motivos y nos los va a explicar. Él proviene del MOVIR, un movimiento de izquierda que desde los años 70 ha venido en reivindicación de luchas estudiantiles y populares. Doctor Robledo, ¿por qué se lanzó? ¿Es prematuro? No, yo estoy de precandidato del Polo y estamos en esos trámites. Yo creo que ahora en diciembre o empezando el año vamos a tomar decisiones sobre eso y ya veremos qué decisiones toma el partido. ¿Pero le está sacando el quite a alguien o a alguien se le está atravesando? No, hay puntos de vista. Usted sabe que en el Polo hay puntos de vista y tenemos una contradicción supremamente aguda, hay que decirlo con toda claridad, porque el presidente Santos está dedicado a tomarse el Polo a través de doña Clara López. Esa es una cosa que es conocida y hay que plantearlo con toda franqueza, ¿no? Quieren volver al polo santista, meterlo a la unidad nacional, o sea, desnaturalizarlo, porque si el polo se vuelve un partido de la unidad nacional, pues yo me hago una pregunta obvia, ¿para qué polo? Pero bueno, yo creo que hoy somos mayoría quienes en el polo pensamos que el polo tiene que ser un partido ni como nos creamos. Ni en este caso, ¿qué quiere decir? Ni de la unidad nacional ni del centro democrático. ¿Por qué? Porque tenemos programas y maneras de pensar diferentes. Pero según eso, también podríamos decir que el santismo se está tomando las FARC en el sentido de que Timochenko propone un gobierno de transición. Pues yo, digamos, soy respetuoso de los predios ajenos, pero si hay un gobierno de coalición en torno a la unidad nacional, que es de lo que están hablando, sin importar quién esté allí, yo espero que el polo no esté allí. Yo no estaría allí de ninguna manera, porque es verdad que hay que defender los acuerdos de La Habana en el nuevo gobierno. Sí, en una presidencia mía esos acuerdos se respetarían como política de Estado, pero lo que pasa es que el gobierno que se instala en el 2018 no tendrá eso como único tema. Es inevitable que todos los demás temas del país estén presentes, y es obvio que en los otros asuntos la posición de Santos es la del libre comercio, la del neoliberalismo, todas las políticas con las que nosotros no estamos de acuerdo y que le han hecho un daño inmenso al país. Es más, en eso Unidad Nacional y Centro Democrático son perfectamente coincidentes, entonces ni pensar que nosotros estemos en ese proyecto. Hablemos del trasfondo de la política. ¿Usted es o fue comunista alguna vez? No, yo nunca he sido del Partido Comunista. ¿Usted es fue una organización distinta a nosotros. El MOVIR. Sí. ¿Ustedes por qué nunca se fueron por la lucha armada? Por muchas razones, pero uno podría, sobre todo en el caso particular de Colombia, hay que señalar una cosa que es parte de los errores que cometieron quienes alzaron en armas. En parte el alzamiento armado en Colombia es como una especie de copia de lo que había sucedido unos años atrás en Cuba. Recordemos que Fidel Castro se toma a tiros el poder en Cuba y eso además se lo tomó aparentemente con una gran rapidez y una gran facilidad. Entonces apareció en Colombia y en el mundo entero quienes dijeron, bueno, repitamos la experiencia y hacemos esto. Y ellos nunca entendieron que esa experiencia cubana tenía una particularidad que no se daba en Colombia, y es que el pueblo cubano quería que sucediera lo que sucedió. O sea, cuando Fidel se va a la sierra, el pueblo cubano está con él, además están en una dictadura oprobiosa que era la dictadura de Fulgencio Batista. La Habana era un verdadero burdel de la mafia norteamericana, o sea, ahí había una serie de particularidades que hicieron, bueno, lo que conocemos, y eso después tuvo su evolución, pero me estoy refiriendo al momento estricto de la toma del poder. En Colombia nada de eso se daba. O sea, ese alzamiento colombiano estaba condenado históricamente al fracaso, como efectivamente sucedió. Lo lamentable es que duraron 50 años en reconocerlo, sí, en aceptarlo, porque en otros países del mundo también pasó lo mismo. Hubo guerrilla en Estados Unidos, en Canadá. O sea, la experiencia cubana se intentó repetir en todas partes. Desafortunadamente aquí, pues el empecinamiento fue... Bueno, fue un error desde el primer día, pero el empecinamiento pues fue ya de medio siglo, ¿no? Vamos a unos mensajes comerciales y ya regresamos. Ya regresamos con Última Palabra. Seguimos con Última Palabra. Usted fue uno de los adalides más importantes de la lucha contra el TLC. ¿Qué opina de que Trump, semejante fenómeno político tan extraño de los Estados Unidos, sea quien esté proponiendo acabar con los TLCs? Aquí se quedaron de alguna manera solos y abandonados, huerfanitos, los neoliberales que proponían esa apertura. Lo que pasa es que no hay que creer en lágrimas de cocodrilo, porque el señor Trump
de verdad, verdad, y en el fondo no está contra el libre comercio. Él utiliza digamos, el discurso, porque es un discurso que cae bien, pero esperemos y verá que pasen los días y vamos a encontrar que si se toca los asuntos del libre comercio es para empeorarlo para países como Colombia o para países como México, cualquiera otro, porque, digamos, la política exterior norteamericana es bipartidista. Así Trump, pues, astutamente manipule las cosas. Usted criticó mucho al presidente Uribe y al presidente Santos por el tema del TLC. ¿Cuál ha sido el impacto del TLC en Colombia hoy? No, dramático. Terrible, ¿no? de los TLCs, digamos. Esto empieza desde el gobierno de César Gaviria, lo que pasa es que en esos días se llamó apertura, llevamos 25 años de esto, y bueno, ahí está la desagrarización del país, ahí está la desindustrialización del país, ahí está el empeoramiento del trabajo decente, de las condiciones laborales. Aquí, digamos, las tasas de desempleo que reconoce el DANE no son tan altas, pero porque los colombianos son unos genios para el rebusque, para ganarse la vida pues a partir de nada, pero el desastre ha sido inmenso, particularmente el de Estados Unidos ha producido unas pérdidas inmensas, como lo advertimos oportunamente, porque es que esos son acuerdos leoninos, Pablo. Usted bien sabe que esos son acuerdos en los que las transnacionales de Estados Unidos, por ejemplo, se reúnen, le dicen a su gobierno qué quieren que pase en Colombia en beneficio de ellos, y su gobierno viene y a través de los malos gobiernos de Colombia lo impone. Entonces, claro, ganan ellos, les va de maravillas, pero nosotros somos perdedores netos en esa ecuación. Irónicamente, usted se convirtió en el aliado de pequeños y medianos empresarios por los efectos del TLC devastadores que usted menciona. ¿No es muy raro eso, siendo usted una persona que proviene, digamos, de grupos que eran revolucionarios en la época en que se fundaron? Yo soy senador en buena medida por unas luchas cafeteras muy grandes que hubo en los años 90 en las que yo fui uno de sus dirigentes. Y el presidente de eso fue uno de los principales cafeteros de Colombia. Esa fue, yo creo, la primera organización que se creó en este país, que estaba conformada por empresarios, campesinos, indígenas y obreros agrícolas. O sea, un movimiento, y así son las dignidades agropecuarias también, que en parte heredan esas luchas, que entiende que aquí, frente al problema de la producción, de crear riqueza, de cultivar, de desarrollar la ganadería, la industria, etcétera, aquí lo que tenemos es que unirnos todos, porque tiene que ser un izquierdista muy obtuso, ¿sí?, para aplaudir cuando se cierra una empresa, porque es obvio que cuando se cierra una empresa los que más sufren son sus trabajadores. Bueno, además de que sufre el empresario, que tampoco tiene por qué, digamos, alegrarme que le vaya mal. También se ha metido, pues como lo acaba de mencionar, en múltiples causas agropecuarias. ¿Qué es lo que tiene en el fondo postrado al campo colombiano hoy? Al campo como a la industria la tiene postrada la política de la globalización neoliberal y del libre comercio, que se resume en una cosa: reemplazar producción y trabajo nacional por producción y trabajo extranjero. De eso se trata. O sea, con lo del libre comercio, estos gobiernos, todos desde 1990 para acá, todos sin excepción, Pablo, lo que han hecho es aprobar una serie de normas que se sabía iban a desplazar la producción y el trabajo nacional por la producción y el trabajo extranjero. Ahí está. Si no hubiera habido la lotería de la minería, el desastre económico de Colombia no tendría proporción, y ahí lo vemos de todas las maneras. Si usted mira las cuentas externas de Colombia, las pérdidas para Colombia son descomunales desde hace muchísimo tiempo. Con la minería pasó lo mismo que ha pasado con la bonanza cafetera, que generó una enfermedad holandesa que nos llevó a esta debacle en la que estamos hoy, casi sin recursos. Pero usted ha sido un crítico muy grande de la minería. Usted ha dicho minería así, pero no así. ¿Cuál es? ¿Cómo así? Yo no tengo una posición de cero minería, pero lo que sí digo es que no debe ser así como la hacen. O sea, no debe causar los daños ambientales que causa, no debe ser una minería que casi que le regale el mineral a los extranjeros, a las transnacionales particularmente, tiene que tener unas relaciones laborales distintas. O sea, no así, se puede hacer de muchísimas maneras de forma tal que eso sea lo civilizado. Puede haber inversión extranjera, no me opongo, puede haber gran minería, pero por ejemplo también me pregunto, ¿y pequeños y medianos mineros? No, este es el gran debate del país hoy. ¿Qué tipo de economía de mercado vamos a tener? Una economía de mercado donde solo hay transnacionales y monopolios. O sea, si usted no es un supermagnate poderoso en el mundo, no tiene derecho a existir en Colombia. Me estoy haciendo una pregunta. El sol en Colombia no sale para todos, y ahí me refiero a los trabajadores, a los campesinos, a la gente sencilla de Colombia, pero también al empresariado, y en particular a una clase media empresarial que está siendo arruinada o sometida como una especie de servidumbre por las transnacionales que la controlan.
Pero eso es válido, sin embargo, la realidad de la minería ilegal es dramática, la depredación y el daño que están haciendo, y no tienen ninguna obligación con el Estado ha sido incapaz de controlarla. ¿Cómo controlar la minería ilegal, que es más peligrosa que la minería legal de esas dimensiones que usted critica? Bueno, los huecos que están haciendo en la costa las transnacionales de la minería son del orden de 20 y 30 y 40 mil hectáreas, huecos de 400 metros de profundidad, eso no lo está haciendo nadie en Colombia. Pero entiendo que esa minería, yo prefiero llamarla informal, para distinguirla de la que podría ser criminal. Son dos cosas, a mi juicio, distintas. Los que conocemos las zonas sabemos que usted va a Caucasia, usted va a Segovia, etcétera, y ahí lo que hay es un poco de mineros que bien clasificados son informales, o sea, les puede faltar un título, pueden hacer ciertas cosas mal hechas, pero usted no los puede volver un narcotraficante, no los puede volver... ¿sí? En alguna época eran promovidos por las FARC y me imagino que no han dejado pero ahí hay de todo. Y en todo caso esa minería informal, yo creo que con acciones de policía y de ejército no se resuelve el problema. Eso es más un fenómeno económico, social, político, que hay es que atender. O sea, hay que ver es cómo se formalizan, cómo se les ayuda a que hagan las cosas bien hechas, que cuiden el medio ambiente como debe ser, que haya ciertas áreas donde no se puede hacer minería, como puede suceder con la grande. Es que esa idea de la mano militar ya fracasó en África. Allá llevan toda la vida intentando resolver eso así y no se resuelve. Entonces, según eso, usted propondría que se formalice, por ejemplo, la explotación del coltán, que ha estado exclusivamente en manos de las FARC. ¿Usted cree que las FARC van a entrar en esa formalización empresarial cuando ni siquiera han declarado que son los dueños de esos tipos de explotaciones mineras? Yo espero que las FARC, y ese es el acuerdo, se reintegre a la vida civil a cumplir con la Constitución y la ley como todos y cada uno de los colombianos. Y espero que así sea y ese es, digamos, de eso es de lo que se trata. ¿Sí? Ahora, si se ponen al margen de la ley en un tema o en otro, pues bueno, pues digamos que el Estado tendrá que actuar y ya veremos cómo se desarrollan las cosas. Usted le critica al capitalismo colombiano es el espíritu especulativo que tiene, sobre todo en el sector financiero, comercio, digamos los servicios, el sector terciario. ¿Por qué solo a ellos? Porque en general quienes nos han gobernado desde siempre han tenido una actitud parasitaria frente a la economía. O sea, viven a la casa de rentas, por ejemplo en las zonas inclusive rurales. El negocio no es tanto el agro como la valorización del suelo. Ahora, esto no lo estoy diciendo yo, esto lo dijo Hernán Echavarría Olózaga en 1958, Pablo. Hernán Echavarría Olózaga no era del polo, se lo puedo prometer, ¿sí? Y sin embargo lo dice como un problema, y dice, este es un fenómeno incluso de toda América Latina. Nuestras élites han ido unas élites a la casa de rentas, no quieren el riesgo de la industria, no quieren el riesgo del agro, y eso emparentado con otros poderes, pues en parte, no de manera absoluta, explican el subdesarrollo del país, que es un asunto que hay que resolver. Pero eso no incluye al sector financiero ni a los servicios. No, son parte del parasitismo. Sí, porque además tampoco se trata de un sector financiero que esté, digamos, en la actitud de promover la industrialización del país, de promover el desarrollo agrario del país, sino otra vez lo mismo, a la casa de rentas, ¿sí? A la casa de rentas, expliquémoselo a la gente, es de volverse rico sin generar estrictamente hablando riqueza. O sea, cuando una persona coge un hilo y lo vuelve una camisa, esa persona se gana una plata, pero está agregándole valor a las cosas, está generando riqueza. Otro es el truco del tipo que se compra el hilo bien barato, no sé cómo, ¿cierto? Y logra revenderlo carísimo, no en una lógica comercial, sino en una lógica de especulación. Son dos maneras de relacionarse con la sociedad distintas. Lo he escuchado criticar bastante el tema de las concesiones, tanto en vías, en telecomunicaciones. ¿Por qué? Porque ya cuando uno entra en los detalles, entonces se encuentra cosas... Bueno, y habría que distinguir porque son sectores diferentes. Por ejemplo, en el caso de las telecomunicaciones, pues es evidente que el monopolio que se ha tomado las telecomunicaciones en Colombia, también precisamente por su acción monopolística, abusa de su poder para generarle pérdidas inmensas al país. En esos días se desarrolló, no recuerdo la cifra, pero calculó las pérdidas para la nación enormes de ese monopolio, ¿sí? Monopolio además transnacional, que genera otro problema porque se vuelven unos exportadores de la riqueza colombiana. Esto está claro en la literatura. En Estados Unidos, por ejemplo, han cogido empresas, la Standard Oil, ¿sí? AT&T, y las han partido porque precisamente el monopolio genera ese fenómeno de rentas. Colombia tiene una persona natural
Pablo, esto es una locura, es dueña del 40% de los activos bancarios del país. Para decirlo con suavidad, eso es por lo menos una irresponsabilidad bárbara, porque los bancos a veces se quiebran. Y si eso llega a haber un desastre en este caso que estoy mencionando, puede arrasar la economía toda. Y nos estamos haciendo una pregunta, ¿ese sistema financiero sí está al servicio del desarrollo industrial, del desarrollo agropecuario, de la generación de riqueza del país, o está al servicio de su propio servicio, ¿sí? O sea, de modificar y manejar las normas en su beneficio? Entonces, por ejemplo, acaban de autorizar, cambiando las normas, la posibilidad de hacerse autopréstamos para este personaje del que estoy hablando, con los recursos de los fondos de pensiones a sus empresas de infraestructura, de construcción de obras públicas. Autopréstamos a estas horas de la vida, autorizados por la Constitución, por un decreto ilegal además. Entonces, o sea, que hay mucha tela de dónde cortar cuando se entra en los detalles de las cosas. Sobre el tema de las concesiones de vías, es innegable que eso ha permitido recuperar un atraso monumental que existía en el país. Y sea neoliberalismo o no, si no se hubiera hecho así, la ineficiencia del Estado en la contratación de esas vías públicas era desastrosa. Yo estoy pensando que donde está resultando más ineficiente la contratación del Estado es en este caso de las vías. Hay que esperar un poco a ver cómo va a suceder. Entonces ahí tenemos otra vez las astucias de las cosas, ¿no? Entonces se les conceden unas tasas de ganancia inmensas, no en todos los casos, esto hay que mirar también caso por caso, pero en general se les conceden unas tasas de ganancia inmensas con la teoría de que esos inversionistas van a poner de su bolsillo la plata y van a conseguir todo. Bueno, y vendieron Isagen fue para financiarlos, ¿sí? Por financiarlos a pérdida, para, digamos, el erario nacional. Entonces, ahí hay en eso unos detalles que hay que mirar con precisión. Por ejemplo, mire usted cosas, cuando esto se vuelve como de maniáticos, esto es muy complicado. Está la represa del Ranchería, dispuesta para entregarle agua a 9 municipios de La Guajira, y está llena de agua. Y no se ha podido poner los tubos para llevar el agua porque no han podido cuadrar el negocio para que alguien con una APP se llene de plata, porque las APPs tienen un problema, para los usuarios son tremendamente costosas, porque hay que pagar los costos de la obra más las que suelen ser las inmensas ganancias, ¿sí? de esos particulares que entran al negocio. O sea, esto tiene muchos secretos y muchas cosas que hay que mirar. Yo tengo un defecto, Pablo, es que yo miro las cosas por todos los lados y a veces veo cosas que no salen en los medios de comunicación, porque los medios de comunicación en parte están dedicados, digamos, a auspiciar ese tipo de proyectos. Vamos a unos mensajes comerciales y ya regresamos. Ya regresamos con Última Palabra. Seguimos con Última Palabra. Ustedes han respaldado, en particular usted, el proceso de paz. ¿Usted ve que va bien? Yo diría que, o sea, nosotros lo hemos respaldado. Cuando el Polo se creó dijimos dos cosas: no a la lucha armada y sí a un proceso de paz. O sea que nosotros respaldamos este proceso, digamos, como una convicción que es de principios. La contradicción que pudo haber es que lo promovía Santos, que era el heredero de Álvaro Uribe. Entonces, ¿qué hacíamos? Y dijimos muy claro, no importa, separemos. O sea, en todas las demás cosas Santos es un desastre, pero en esto está acertando. Bueno, respaldemos el proceso. Ahora, yo no comparto cada letra del proceso, cada palabra. Lo voy a explicar en el Senado, lo he mencionado en otras ocasiones, hay cosas ahí que a mí no me suenan. Pero cuando yo pongo en una balanza, Pablo, la ganancia que para Colombia significa terminar medio siglo de esta tragedia, desarmar a las FARC, que se reintegren a la vida civil como ciudadanos comunes y corrientes, pues los defectos que yo pueda encontrar, las cosas que no me gusten son sustancialmente menores. Además, porque no hay nada en los acuerdos, en este nuevo acuerdo ni en el anterior, que desquicie a Colombia, que destruya este país, que nos cause una pérdida irreparable. Si así fuera, yo no estaría a favor del proceso. O sea, si fuera más lo negativo que yo le veo que lo positivo, yo estaría en contra. Pero es que no sucedía así. A ustedes los perseguían, bueno, a sus compañeros, algunos, en el Bajos y Nulos de las FARC y en otras regiones del país. ¿Esa sí es la misma causa popular que ustedes defendieron? No, las diferencias, digamos, entre lo que uno puede llamar ese amplísimo espectro de la izquierda, que es tan amplio que a veces se desdibuja, y yo a ratos digo, bueno, pero ¿y yo por qué aparezco clasificado ahí si tengo tantas diferencias? Es parecido un poco a lo que puede pasar entre la derecha, que el espectro también es tan amplio que uno ahí, sí,
Y esas son las realidades con las que uno tiene que convivir, pero realmente nosotros sufrimos maltratos gravísimos en todo este proceso. Pero también estoy diciendo una cosa, Pablo, las páginas, la historia debe doblar las páginas, debe pasarlas. Es difícil encontrar una cosa más feroz y más repugnante, digamos, que la violencia liberal conservadora. Eso fue una cosa asqueante. Si usted lee la obra de Monseñor Guzmán y de Falsborda y esto, las fotos que hay ahí son absolutamente escalofriantes. Tal vez fue mi primer libro, el primer libro que tuve en mi vida en las manos. Pero bueno, eso se resolvió y los liberales y los conservadores dejaron de matarse. Como la paramilitar guerrillera, esa no fue mucho mejor. No, sí, terribles, pero pongo eso es como un ejemplo porque digo que esa otra página se dobló, por eso porque la traigo a colación, porque dejaron de matarse, o sea, gente que es capaz de cosas horribles también puede dejar de hacerlas. Usted promovió un debate contra las bases militares gringas en Colombia en defensa de la soberanía. Sí. Lo logró, porque no las hubo. Pero uno nota que las FARC, precisamente hablo por los movimientos guerrilleros, recibieron apoyo ruso, recibieron apoyo cubano, reciben apoyo venezolano. Esa soberanía que usted defendía para criticar ese imperialismo yanqui no es otra forma de imperialismo que las FARC han recibido. O sea, yo me muevo, Pablo, usted sabe, en posiciones de principios. Sí, y cuando yo digo defiendo la autodeterminación, la soberanía, la no injerencia de un país en los asuntos internos del otro, el autosostenimiento de los procesos de transformación, ese fue un debate también. Cómo financiamos las transformaciones. Yo en esto tengo una posición de principios de la que no me muevo. Otros pues han tenido otros criterios. Por ejemplo, aquí se defendió el secuestro durante un tiempo largo con la tesis de que era la manera de financiar las transformaciones o la revolución que se alegaba. Nosotros siempre dijimos, no hay causa. Recuerdo la frase de Francisco Mosquera, el fundador del MOVIR, dijimos, no hay causa, ni noble ni vil, que justifique un secuestro. Pero esos son los puntos de vista, esa es la política, la política son los puntos de vista. Lo que pasa es que aquí, yo creo que en buena medida, con todo propósito, las élites colombianas han tenido un truco durante medio siglo que apenas ahora se está desmontando, que es achatar, y todos somos iguales. Pues todos los que cabemos en o se definen como el amplio espectro de la izquierda, el polo es el polo. Otros son otra cosa. Y Jorge Enrique Robledo es Jorge Enrique Robledo. Y yo respondo por mis cosas, pero no me pueden pedir que responda por todo. Bueno, pero una pregunta, después de más de 45 años de estar en el trabajo democrático de las elecciones, ustedes se financian con recursos propios de sus contribuyentes, llevan una vida de desgaste democrático enorme. ¿Cómo se siente usted que su grupo tiene un senador y ahora llega un grupo dedicado por más de 50 años a la guerra armada y llega con 5 garantizados? Cuando yo me estaba metiendo en esas cosas, alguien a quien yo quise muchísimo, bregando a que yo me saliera de esto, estoy hablando hace 40 años, me dijo, es que usted nunca va a ver lo que quisiera que sucediera en Colombia, usted se va a morir sin ver eso. Entonces yo con toda la ironía y el sarcasmo le dije a esa persona a quien quise mucho, le dije, no, es que a mí en este negocio no me pagan por ganar, sino por intentarlo. Sí, yo estoy en esto es porque creo que lo debo hacer, Pablo. Entonces, si al final triunfamos, bueno, eso será bonito verlo. Pero si no triunfamos, bueno, yo cumplí con lo que me tocaba hacer en la vida. Y soy un convencido de que el mundo cambia. Y si no lo cambiamos nosotros, lo cambiarán otros. En parte me interesa mucho es que el ejemplo que dejemos nosotros sea un ejemplo respetable. Yo soy muy optimista que en este tiro les vamos a ganar. O sea, el pueblo colombiano está hasta la coronilla. Cuando digo el pueblo, digo todo el mundo. Los sectores populares, las clases medias, el empresariado, los de un oficio u otro, hasta la coronilla de este jueguito de cada 4 años, que no lo inventan y sin importar quién gane, ganan los mismos. Como dijo un expresidente, en Colombia las elecciones son carreras de caballos en las que corren varios caballos, pero todos son del mismo dueño. ¿Y cómo es posible que en Colombia no haya un debate inmenso del fracaso de una élite, de una orientación económica que nos tiene en un capitalismo de $6.000? Es que eso es ridículo. Esos son $500 mensuales per cápita. ¿Eso qué es? Oyéndolo a usted, que es un hombre trascendental, me cuesta trabajo, ya que usted es arquitecto, imaginármelo de cuando fue hippie, fumando marihuana, despelucado. De eso no quedó nada.
No, sí, eso es parte de mi vida y probablemente sin esa etapa de mi vida, llamemos de hipismo, pero bueno, yo era un estudiante realmente, sí, es probable que sin esa etapa no estuviera ahora. Y también tengo que decir, me divertí como un enano en esos tiempos, Pablo, usted sabe, ¿cierto? Y bueno, eso es parte de la vida también. Yo no estoy en esto por aburrimiento, le digo, ¿sí? Ni porque no hubiera tenido otras opciones. Yo estoy en esto porque la vida me llevó a convencerme de que valía la pena esto. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos dado esta oportunidad de escuchar sus planteamientos y por habernos recibido en su casa. Mucha suerte. Bueno, Pablo, a usted mil gracias. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias por su compañía. Los esperamos muy pronto. Última palabra con Paulo Lacerna.